Esta es nuestra galería nocturna y es con un poco más de Toulouse-Lautrec. ¿Qué pasó? La semana pasada, repasando cuando corto el vídeo en segmentos, resulta que vi que me había faltado un cuadro que para mí es importantísimo de Toulouse-Lautrec, y luego me acordé que lo del circo ya no lo había yo metido porque si no ocupaba demasiado tiempo. Entonces, el cuadro es este, se llama Las Amigas. Están en el mismo sofá rojo, el mismo diván rojo que habíamos visto la semana pasada, donde estaban las chicas en el prostíbulo esperando la llegada de clientes. Evidentemente estas dos chicas son profesionales de ese prostíbulo. Y una de ellas parece estar enferma o triste o deprimida, o parece más bien enferma que porque tú no arropas a una persona que está deprimida, pero cuando está enfermo sí lo arropas. Entonces está una amiga arropando a la otra con una dulzura, con un cariño, que repito, es lo que a mí me destroza de Toulouse-Lautrec. Y es uno de mis favoritos de Toulouse-Lautrec, que no lo puse la semana pasada y dije, bueno, pues voy a ver cómo lo meto. Pues aprovecho para meterlo del circo. Decíamos que a Toulouse-Lautrec le gusta mucho el circo, y algunos de sus dibujos del circo los hizo precisamente cuando fue encerrado en un manicomio, que eran lo que se llamaban los psiquiátricos, antes se llamaban casas de locos o manicomios, y para demostrar que estaba de acuerdo, pues hizo algunos de los dibujos del circo. Toulouse-Lautrec y yo tenemos una cuestión ahí cercana. El circo me encanta. Soy un absoluto amante del circo. Cada vez que viene el circo a la ciudad voy y lo veo. He visto algunos de los mejores personajes del circo, cuando David Larible, el mejor payaso del mundo, estuvo en México poco antes de que yo me viniera a España, por cierto, como primer protagonista del circo de el Barnum Brothers and Ringling and Bailey Circus. Vi a Larible, maravilloso. Vi a los Vázquez Voladores en el Circus World en Florida, el Circus World que era también del circo Barnum. Los Vázquez Voladores son el grupo, la troupe de trapecistas mexicanos que logró por primera vez el cuádruple salto mortal de un trapecio a otro. Y lo hacían varias veces y los vi hacerlo. Pero una vez que hacerlo la primera vez es muy difícil, ya cuando uno lo hace luego a todo el mundo le sale bien porque ya saben cómo hacerlo. Lo difícil es la primera vez. Entonces vi a los Vázquez Voladores. Nunca he visto en vivo, pero he seguido toda la carrera de los grandes alambristas, de los Valenda. He escrito y recorrido la historia de los payasos desde la comedia del arte hasta las distintas personalidades de payasos, el cara blanca y el vagabundo y el Augusto, que son los payasos de hoy. Entonces, compartir esto con Toulouse-Lautrec me parece extraordinario y delicioso. Él hace una de las cosas que más le hace en el circo, son los números de caballismo, y es razonable por el amor que le tenía él al caballismo. Desde su infancia, él vive en una familia, decíamos, poderosa. Él iba a ser conde y toda su familia era aficionada al caballismo, pero él, por las fracturas de sus piernas y por sus problemas de salud derivados de la endogamia, no es caballista, pero desde sus primeros cuadros ves una capacidad enorme de dibujar caballos, cosa que tiene en común con Théodore Géricault, que fue el periodista, el pintor que vimos antes. Entonces aquí conjunta el amor por la forma femenina, el caballo y al payaso, siempre al payaso. Me encantan los cuadros, y está firmado con la firma esta que hacía del H, T y L, convertidas en un monograma dentro de un círculo. Esto es después de que terminó la actuación, cuando la gente, los ayudantes
Bueno, los ayudantes del circo se llevan ya los caballos. Los ayudantes generalmente son los actores, los artistas de otros actos, pero que cuando terminan el trapecismo se ponen el traje de ayudantes y ayudan. Porque mientras menos gente tengas en el circo, mejor. Yo he sido amigo de familias circenses, unos de ellos, por cierto, primos de David Larible, que andaban aquí en España con el circo italiano, ahora se llamará distinto porque van cambiando de nombre, y yo veía cómo tratan de sacar la mayor productividad a cada uno de ellos cuando pueden, ya cuando son mayores o se lesionan o algo, no, pero los cuidan a sus heridos y a sus lesionados con un preciosismo enorme, pero sacan el mayor. Entonces la chica que te vende en la taquilla, que luego te vende el algodón de azúcar, la vas a ver de pronto haciendo los aros o trapecismo o alambrismo, cualquier cosa. A ese circo, por cierto, una vez lo metí en la Semana Negra, fui con Paco Taibo y le dije, ¿qué tal que ponemos un circo? Dijo, pues es lo único que me faltaba. Le dijo, pues, no seas payaso. Le dije, no, es que es en serio. Tengo un circo, tengo unos amigos que tienen un circo, les encantaría ponerse en la Semana Negra. Bueno, entonces pusimos el circo en la Semana Negra y luego el día de la inauguración de la Semana Negra yo encabecé un desfile de elefantes, camellos, cebras, caballitos y otros animales por toda la bahía de San Lorenzo, aquí en Gijón, para recoger a los que habían llegado en el tren, a los escritores y periodistas de novela negra que habían llegado en el tren a la Semana Negra, y regresamos en el desfile hasta los terrenos donde se hacía la Semana Negra, antes que se hacía en el Estadio del Molinón, y allí pusimos a 2 elefantes con la cinta que se cortó para inaugurar. Fue una cosa absolutamente de locos que yo disfruté como pocas veces en mi vida. Así que caballos, payasos y chicas, pues es 3 cosas que me parece que es lo que más le gustaba a Toulouse-Lautrec, y me pregunto por qué los payasos. El payaso es el irreverente, pero el payaso también es el más marginado de todos, ¿no? El payaso es el que se oculta, pero al mismo tiempo es el que se muestra más como es realmente, en parte gracias a la máscara, en parte gracias al maquillaje, tiene la posibilidad de ser él abiertamente. Y mucho, ese elefantito allá al fondo está un poco fuera de proporción, mucho en la domesticación de animales, en la doma de animales, con perritos, con caballos, etc. Si ustedes encuentran un parecido, por ejemplo, entre ¿qué está haciendo aquí el payaso? Está levantando la pierna para que el perrito pase por encima de la pierna. Este acto lo hemos visto 1,000,000 de veces en el circo. Pero si se parece un poco a las pasos de baile de la Goulou o de Jeanne Avril que hemos visto en los carteles de Toulouse-Lautrec, pues quizás es por algo. ¿Acaso? Me atrevo a preguntarlo, yo que soy un marginal también, un marginado de toda la sociedad de toda mi vida. ¿Acaso ese payaso es Toulouse-Lautrec pidiendo el amor que nunca pudo obtener realmente? Tenía el cariño de las prostitutas, les caía bien, lo querían, lo atendían, pero no lo amaban. Y quizás este ruego de amor tenga algo que ver, o quizás no. Cuando interpretamos siempre podemos sobreinterpretar y aquí hay que tener mucho cuidado. Pero ese payaso somos todos los que hemos pedido alguna vez, oye, quiéreme un poquito, ¿no? Y la mayoría de las veces no sale. Esto empieza a demostrar la enorme capacidad de Toulouse-Lautrec, su comprensión de la anatomía, su manejo del lápiz, su calidad artística, que muchos hacen a un lado porque dicen es que lo que hace son como caricaturas. Sí, pero para llegar a eso tienes que haber pasado por esto. Tienes que pasar por cosas como esta, donde cada trazo del lápiz es una maravilla, está en su lugar, ni sobra ni falta, y el caballo está corriendo de verdad, y su cuello echado hacia adelante nos recuerda a esos caballos que tienen hambre de seguir corriendo, no a los que obligas a correr, y aquel hombre que está atrás en un equilibrio absolutamente imposible, pero cuyas proporciones también son deliciosas. Esto te lo dibuja Miguel Ángel, Leonardo y pocos más. Nuevamente, esto a mí me parece maravilloso. Lo puse sobre todo por la variación, por variar a
al alambrismo o al equilibrio sobre la cuerda floja o la cuerda no floja, porque son dos especialidades radicalmente distintas. Además, una es aquella que tensas hasta que la catenaria es casi recta, no puede serlo del todo, pero casi recta, o aquella en la que está totalmente floja, la cuerda floja, y donde las habilidades son totalmente distintas. Esta trapecista me parece un apunte extraordinario, pero el trapecio te lo tienes que imaginar. Se ve quizás la barra del trapecio ligeramente bajo sus muslos, pero las cuerdas del trapecio te las tienes que imaginar. Pero no puede ser otra cosa. Así que pues visitamos de nuevo a Henry de Toulouse-Lautrec, como le decía su mamá, y aquí lo tenemos vestido de shogun japonés, con un muñequito japonés y con... Estas fotos se las hacían en el estudio de un amigo suyo, donde hacía unas fiestarracas que deben haber sido aterradoras de sexo, drogas, alcohol, absenta y creatividad como para hacerte esto. Eso son las fotografías curiosísimas que se hacía Henry de Toulouse-Lautrec y que me encanta tenerlo por aquí. Entonces, gracias, monsieur.